Desde el año 2024, incluso un poco antes, se viene pronosticando que habrá una recesión en los Estados Unidos. Incluso hace poco hubo un gran desplome en la bolsa de valores a medida que el presidente Donald Trump iba anunciando el nuevo paquete de aranceles a países como México y Canadá en este 2025. Y si a esto le añades que el mismo presidente, cuando le preguntaron si habría una recesión en este año, dijo: Are you expecting a recession this year? I hate to predict things like that. There is a period of transition because what we're doing is very big. Of course you hesitate. Who knows? All I know is this. We're going to take in hundreds of billions of dollars in tariffs, and we're going to become so rich, you're not going to know where to spend all that money. I'm telling you, you just watch. Pues te imaginarás que se ha creado una gran bola inmensa de incertidumbre y pánico, puesto que en todos lados ves titulares como estos. Y si sigues información sobre el mercado de los bienes raíces, te habrás dado cuenta que solamente en el estado de la Florida, al final de enero del 2025, habrían más de 172,000 casas disponibles a la venta y muy pocos compradores interesados. Pues todo esto que se está viviendo lleva a que nos preguntemos, pues, ¿qué puedo hacer para prepararme para si ocurre una recesión? ¿Sigo invirtiendo? ¿Compro por cantidades en el mercado? ¿Guardo mi dinero en casa para no depender de ningún banco? ¿Qué hago? Pues si este es tu caso, este video te brindará información importante sobre qué es una recesión, por qué se está hablando de que eso puede ocurrir en Estados Unidos y qué estrategias podías implementar para prepararte en caso de que una crisis suceda, cómo seguir adelante y sobrevivir. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más al canal Empoderamiento Económico para Hispanos, donde abordamos temáticas como el presupuesto, los ahorros, inversiones y finanzas personales. En el día de hoy vamos a hablar sobre la recesión, pero de una forma sencilla, fácil de entender qué es, por qué ocurre y cuáles son los posibles efectos en tu vida diaria y qué puedes hacer para prepararte para ello. Pues al final lo que queremos es que si eso ocurre, pues estar preparados y que no nos afecte tanto o disminuir las consecuencias en nuestro hogar. Pues comencemos. Lo primero que tenemos que ver es qué es una recesión. Según el Fondo Monetario Internacional, una recesión es un periodo de declive económico que se caracteriza por una disminución en la actividad económica durante al menos 2 trimestres consecutivos. Esto se refleja en una caída del Producto Interno Bruto, aumento del desempleo, disminución de la inversión empresarial y reducción del consumo. Es decir, cuando un país entra en recesión es porque pierde o disminuye considerablemente su actividad económica, impactando varios sectores de su economía. Y este proceso toma unos cuantos meses, no es que ocurra de un día para el otro. Ahora, ¿cuáles son las principales señales de advertencia de una recesión inminente? ¿Por qué se está diciendo que Estados Unidos está a punto de entrar a una recesión? ¿Por qué las personas están diciendo una recesión está ocurriendo o hace rato estamos en recesión? Bueno, hay varias señales de advertencia. Por ejemplo, una de ellas es la caída del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto de un país es el valor monetario total de todos los bienes y servicios finales producidos dentro de las fronteras de ese país durante un periodo específico. Puede ser por trimestre, pero generalmente se basa en un año. Si el Producto Interno Bruto muestra cada trimestre, durante varios trimestres, que hay una disminución constante, es una señal clara de recesión. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El modelo de Producto Interno Bruto de la Reserva Federal de Atlanta prevé que va a haber una contracción anualizada del 2.4% para el primer trimestre del 2025. Ahí es donde vemos la caída del Producto Interno Bruto. Otra señal de cuando un país está entrando o puede entrar en recesión es el aumento del desempleo. Un incremento significativo en las tasas de desempleo puede ser indicativo de problemas económicos. De acuerdo al Buró de Trabajo, febrero 2025 hubo un ligero aumento a un 4.1% en la tasa de desempleo, pues en enero esta era solo de un 4%. Las principales pérdidas de empleo se han visto en el gobierno federal. Por ejemplo, la administración del presidente Donald Trump despidió a la mitad de los trabajadores del Departamento de Educación. Además, sabemos que el tema migratorio impacta industrias fundamentales como la agricultura y la construcción, pues la mayoría de los trabajadores que están dispuestos a realizar este tipo de empleo tan fuerte y sacrificado son los emigrantes, por lo que estos sectores se están viendo afectados para encontrar trabajadores. Además, muchas personas han reportado tener que tener trabajos a media jornada debido a que no han podido encontrar empleos a tiempo completo.
La otra señal que habla de una posible recesión es la reducción del consumo. Un descenso en el gasto de los consumidores, que representa una gran parte de la economía, puede indicar una desaceleración. ¿Y cómo saber que los consumidores están comprando menos? Pues Walmart es el minorista más grande en los Estados Unidos y cuando se trata de ver cuánto las personas gastan, si la población o los consumidores están gastando más o menos, se toma Walmart como un referente del gasto de los consumidores. De acuerdo a Walmart, ellos prevén que sus ventas y ganancias disminuirán este año 2025, pues reconocen que los consumidores están cada vez más frustrados con la inflación y preocupados por los aranceles del presidente Donald Trump. Por lo tanto, ellos están considerando que las personas van a consumir mucho menos, van a comprar mucho menos y que las personas solamente están esperando las reducciones en las tarifas para poder comprar. Y esto viene emparejado a la otra señal de que una recesión puede ocurrir, que es el aumento de la inflación. La inflación descontrolada puede llevar a políticas monetarias restrictivas, impactando el crecimiento económico. Por ejemplo, el precio de los huevos, el cual ya había aumentado en un 53%, pues se incrementó aún más en un 15.2% solamente en el periodo de diciembre a enero. De diciembre del 2024 a enero del 2025. Este es un incremento más grande que se había visto desde junio del 2015. El precio de las compras del mercado en general aumentó también de un 0.5% desde diciembre de 2024, lo que se considera el aumento más rápido visto desde hacía más de 2 años. La otra señal desfavorable es cuando las empresas comienzan a recortar gastos y a diferir inversiones. Esto es una señal de falta de confianza en el futuro. Muchas compañías, sobre todo debido a esto ahora de los aranceles, pues están siendo precavidas y cautelosas, esperando a ver qué es lo que pasa. Y por otro lado tenemos la disminución en las inversiones en el mercado de valores. Hace unos días el índice tecnológico Nasdaq disminuyó un 4% debido al retroceso de las acciones de compañías como Apple y Tesla. Al día siguiente, el Dow Jones perdió también 1.14% y el S&P 500, que es la forma de valorar, es el principal indicador de la bolsa de Nueva York, también disminuyó un 0.76%. Y ese mismo día, por segundo día consecutivo, Nasdaq disminuyó ahora un 0.18%. Entonces, cuando hay una caída sostenida en el mercado de valores, pues puede reflejar incertidumbre económica. Y esta caída significa que muchas personas están desesperadas, están vendiendo sus acciones, el precio de las acciones baja. Las personas están desesperadas vendiendo sus acciones para tratar de no perder dinero. ¿Va a ocurrir una recesión? Pues muchos económicos dicen que sí, que si el presidente Trump continúa con lo de los aumentos de los aranceles y los mantiene por un periodo prolongado de tiempo de unos cuantos meses, pues eso afectará negativamente a la economía, pudiendo causar una recesión. Ahora, las probabilidades de que esto ocurra varían según los económicos. Según JP Morgan Chase, hay un 40% de posibilidades de que esto ocurra, mientras que Goldman Sachs coloca que esa probabilidad es solo de un 20%, porque incluso si Donald Trump continúa con lo de los aranceles y ve que el riesgo de una recesión es verdaderamente alto, verdaderamente serio, pues puede dar marcha atrás a lo de los aranceles y evitar que esto ocurra. Por otra parte, otros consideran que una recesión no va a ocurrir. Ahora, hay un cierto grupo de personas que dicen que es necesaria una recesión, que es la única forma de mejorar el país. Y sí, aunque una recesión suele ser vista de manera negativa, también puede tener algunos beneficios. Por ejemplo, las recesiones pueden ayudar a corregir excesos del mercado, como las burbujas especulativas y promover una revalorización de los activos, que realmente no se inflen tanto los precios. Por otra parte, las crisis a menudo impulsan la innovación, ya que los emprendedores buscan resolver problemas emergentes. Ahora, oportunidades de inversión también pueden surgir cuando existe una recesión. Los precios de activos pueden bajar, ofreciendo oportunidades para invertir a precios más bajos, como por ejemplo estamos viendo en la bolsa de valores, que aunque
Para muchas personas es una preocupación y realmente lo es cuando los precios caen. Para otras es un momento de invertir, es un momento de comprar acciones. Y esto es lo que muchas personas en las redes sociales nos nombran como las rebajas de los ricos o las rebajas para los ricos. Cuando el precio de la bolsa disminuye y si compras acciones en ese momento, pues las estarías comprando en oferta. Y sí, a pesar de que existen esos beneficios, no es menos cierto de que una recesión tiene efectos negativos en la vida diaria de las personas. Por ejemplo, uno de los más importantes es la pérdida de empleos y la dificultad para encontrar uno nuevo, que puede ser muy común durante la recesión. Por otro lado están los salarios, que pueden estancarse o disminuir, afectando el poder adquisitivo de la familia. Por lo tanto, se reduce el ingreso. Hay aumento de deudas. Las personas, como no tienen el ingreso, tienden a recurrir a créditos para poder cubrir necesidades básicas. Y de esta forma, a la misma vez, están aumentando esa carga financiera, están aumentando sus problemas financieros. Además, se tiende a reducir el gasto en los artículos no esenciales, afectando la calidad de vida. No es menos cierto que cuando ocurre eso, cuando las cosas están mal, pues las personas tienen que cambiar sus hábitos de consumo, tienen que priorizar las cosas que son básicas. Y, por supuesto, esto afecta la calidad de vida de las personas. Y por otro lado, uno bien importante es el estrés emocional que causa. La incertidumbre económica de si me van a despedir, me despidieron, qué hago, cómo busco el dinero, cómo pago las deudas, cómo le doy de comer a mis hijos. Pues esa incertidumbre económica puede llevar a un aumento de la ansiedad y el estrés entre las personas. Por lo tanto, yo pienso que ocurra o no ocurra una recesión, estemos o no estemos en una recesión inminente en estos momentos, lo que nosotros deberíamos hacer es prepararnos para si eso ocurra. Porque es la mejor forma que tenemos de afrontar, de evitar esas consecuencias, de prepararnos para si esas consecuencias ocurren, para si nos despiden del trabajo, para si se reducen nuestros ingresos, para si tenemos ese estrés por la incertidumbre, podernos haber preparado psicológicamente antes. Y lamentablemente hay que decirlo, la preparación para un evento como eso incluye tener dinero, incluye tener los recursos. Entonces, la primera estrategia es crear un fondo de emergencia. Sí. Segunda, tercera, cuarta, a lo mejor quinta, sexta vez que escuchas a una persona decirte crea un fondo de emergencia. Cuando tú pierdes tu empleo, cuando tú te enfermas, cuando te despiden del trabajo, pues vas a tener, en lo que encuentras otro trabajo, vas a tener que buscar tu dinero, buscar ese colchoncito para poder seguir viviendo. Por lo tanto, lo ideal es que como mínimo al menos ahorres 3 a 6 meses de gastos esenciales, porque digamos que te despiden del trabajo, quizás tú puedas cortar ciertos gastos, como por ejemplo Netflix o suscripciones, pero hay otras cosas que sí vas a tener que seguir pagando, vas a tener que comprar comida. ¿Y de dónde sacas ese dinero? Pues de tu fondo de emergencia. Por lo tanto, un fondo de emergencia te va a proporcionar seguridad financiera y ayudarte a cubrir gastos inesperados sin recurrir en deuda, sin tener que estar usando constantemente la tarjeta de crédito, la cual, por supuesto, al final vas a estar pagando muchísimo más por esa comida que compraste, por esas cosas que gastaste. La estrategia número 2 que te recomiendo para prepararte en caso de una recesión es reducir las deudas. Enfócate en pagar deudas de alto interés. Sí, aunque te parezca absurdo, una forma de prepararte para si algo ocurre es pagando en este momento. Ok, tienes ya tu ahorro, enfócate entonces en pagar las deudas que sean de alto interés. ¿Por qué? Porque así vas a disminuir la cantidad de dinero que tienes que cada mes, si te pasa algo, seguir cubriendo. Entonces, reducir las deudas te va a aliviar la carga financiera, va a mejorar tu salud crediticia, te va a facilitar el acceso a si en un futuro necesitas pedir un préstamo, pues puedas hacerlo. Esto no es el mejor momento para hacer gastos en exceso, comprar cosas que no sean necesarias, ir cada vez que cobres a Target a comprar productos de maquillaje o ropa que realmente no te hace falta. Este es el momento de reducir tus deudas. La tercera estrategia es diversificar ingresos. Tienes que buscar formas adicionales de ingreso como trabajo freelance, inversiones,
porque esto te va a permitir aumentar la estabilidad financiera y reducir la dependencia de un único ingreso. Si estabas dudando si empezar un trabajo a media jornada, pues este es el buen momento, este es el momento para hacerlo. Puedes cuidar perritos, puedes empezar a crear contenidos en las redes sociales o cualquier otro trabajo que te permita generar ingresos extra. Mientras más fuentes de ingresos tengas, mejor será en caso de que pierdas uno de tus fuentes de ingresos, en caso de que pierdas uno de tus trabajos. La cuarta estrategia tiene muchísimo que ver con la anteriormente que te dije de diversificar ingresos y es invertir en habilidades. Necesitas capacitarte y aprender nuevas habilidades relevantes para el mercado laboral. ¿Por qué? Porque esto te va a mejorar la empleabilidad y aumentar tus oportunidades de trabajo en tiempos difíciles, en tiempos donde todo el mundo está buscando porque muchas personas pierden su trabajo. Entonces, en esos momentos donde la competitividad es bien alta, tú necesitas tener habilidades que te destaquen, que te hagan que te escojan a ti y no a otras personas. Por ejemplo, aprende a cómo completar proyectos, pasa cursos cortos en línea que te permitan buscar trabajo en otros sectores diferentes al que tú estás realizando ahora. La estrategia número 5 es que revises tus gastos mensuales. Analiza y trata de reducir aquellos gastos que son innecesarios, porque esto te va a beneficiar en mejorar el flujo de caja, en permitirte destinar más fondos al ahorro, en que tú digas, bueno, esto no es necesario, esto no es imprescindible, y el dinero que estás usando en eso lo ahorres. Entonces, si no revisas en qué tú estás gastando mes a mes, en qué son los gastos que puedes reducir, pues difícilmente puedas ahorrar. Y esto tiene que ver también con la estrategia número 6, que es mantener un presupuesto estricto. Crea y sigue un presupuesto mensual, porque es la única forma de ayudarte a ti mismo a controlar esos gastos, a planificar tus finanzas y mejorarlas. Si no, en tiempos de crisis, en tiempos de escasez, te va a ser mucho más complicado salir adelante y vas a terminar recurriendo en deudas. La estrategia número 7, penúltima, y que realmente no tiene que ver con dinero o con presupuesto o con revisar tus gastos, es fomentar una mentalidad positiva. Tienes que mantener una actitud optimista y resiliente, porque esto te va a ayudar a enfrentar la incertidumbre con calma, a tomar decisiones más racionales. Y sí, es necesario hacerlo desde ahora. Es necesario trabajar en nuestra mente, trabajar en nuestra habilidad para controlar la ansiedad, para calmarnos, para tener pensamientos positivos, porque cuando los momentos difíciles llegan, entonces ahí es muy difícil, es más complicado empezar a enseñarle a nuestra mente que tenga esa actitud optimista, que seamos resilientes. Entonces esto es algo que debemos trabajar antes de que llegue cualquier momento difícil en nuestra vida. Y por último, la estrategia número 8 es guardar dinero para invertir. Esta estrategia, aunque ideal para mejorar tus finanzas y realmente aprovechar las rebajas que ocurren durante una situación de caos, como una recesión o crisis económica, no todos la pueden aprovechar. Yo entiendo eso. Pero si tú ya tienes tu ahorro de emergencia, tienes un trabajo esencial permanente, donde el riesgo de despido es bien reducido y ya has implementado las estrategias anteriores y aún así te sobra un poquito de dinero, pues ahórralo para que inviertas cuando los precios disminuyan. Por ejemplo, si tienes un dinerito ahorrado, puedes comprar casa que están en foreclosure o puedes invertir en la bolsa de valores cuando las acciones estén con un precio bien reducido y que te permitan, una vez que la economía se restablezca, pues la ganancia sea mucho mayor. Pero ya esto es un extra. Lo importante es prepararte para sobrevivir al tiempo de crisis. Si llegaste hasta este punto del video, déjame saber por favor en los comentarios qué piensas sobre si va a ocurrir una recesión en los Estados Unidos y qué estás haciendo para prepararte. No te olvides de suscribirte al canal y por favor dale a me gusta al video si así lo consideras. Y como siempre te digo, gracias por ver el video y nos vemos pronto con un nuevo video de empoderamiento económico para hispanos.